Bueno, pues tal y como fue una parte casi de la despedida de solicitarle a don Ricardo hacer un segundo tiempo, estamos acá directamente para seguir conversando con el presidente del INRE, ya que nos compartió parte de su hacer muy variado dentro de la vida ciudadana y sin dejar a un lado deporte. Incluso ese folder azul tiene un contenido muy especial que con eso podríamos comenzar, don Ricardo. ¿Qué tiene en esencia? Gusto saludarlos nuevamente. Pues qué bueno tenerlos de nuevo aquí, porque realmente es agradable el poder comentar lo que uno ha hecho durante la vida y tener reconocimientos como el que acabo de tener, que tal vez podemos comentarlo después, que son muy, muy halagadores para las personas que trabajan. Aquí estaba revisando la parte deportiva en la que yo estuve vinculado, porque no tenía las fechas exactas, por eso se quedó un poquito en mi currículum para recordarme, porque en la parte deportiva pues hemos trabajado bastante también y creo que hemos hecho una buena labor en lo que nos tocó realizar con el Comité Olímpico Guatemalteco, que de gran recuerdo de Fernando Beltranena, que era el presidente del comité en esa época, y un gran profesional, un gran hombre, un gran deportista. Muy bien. ¿Y qué recuerda de esos Juegos Deportivos Centroamericanos realizados acá en Guatemala, que usted lo tuvo también como parte vital en el manejo de la máxima responsabilidad de la organización? Bueno, esa fue muy simpático la idea, porque un buen día me habla Fernando, que éramos amigos desde jóvenes y la familia también. Entonces me dice, mira, acá yo quiero que me ayudes en algo. Y le dije, mira vos, ¿en qué te puedo ayudar? Si yo estoy dedicado a otras cosas. En el deporte, me dijo, quiero que me ayudes en el deporte. ¿Pero en el deporte en qué? Quiero que presidas el comité organizativo de los 7º Juegos Deportivos Centroamericanos. Dije, mira, Fernando, pues yo deporte sé y he trabajado y he tenido equipos, pero hacer un evento de ese tipo no tengo mucha experiencia. Pero me dijo, vos podés hacerlo, hombre, ¿aceptas? ¿Sí o no? Va, está bueno, acepto, le dije. Y así fue como realmente acepté estar en los Juegos Deportivos Centroamericanos, que afortunadamente fueron un éxito, y Ordeca, que es la organización centroamericana de los comités olímpicos, estuvo muy satisfecha con la organización hasta conseguir que nos dieran la orden de Ordeca por el trabajo realizado. Algo muy importante, como se recuerda que tocamos algunas palabras que creo que son vitales para el buen hacer o para el caminar, si uno va por la ruta que corresponde a su aplicación. Para Ricardo Castillo Sinibaldi, ¿qué representa la palabra que es de apenas de 3 letras? Ley. 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 Bueno, es el orden en que los países y las personas deben comportarse y respetar, y el no salirse de ella es una norma, diría yo, principal para el poder desarrollar un país y tener buena relación dentro del país y fuera de él. Y como yo creo que debe ser respetada la ley. Sí, pero sí estaríamos de acuerdo, por lo que usted conoce y lo que yo más o menos, de que hay muchos que se saltan con facilidad las trancas de la ley. Ya lo creo, ya lo creo que sí. Normalmente todos saltan las trancas de la ley y nadie quiere respetarla, porque las leyes a veces son difíciles, son complicadas y son duras para las personas, y eso es muy difícil. Pero si uno vive en la ley, yo le diría que no tiene problemas. Yo lo veo con la institución que nosotros tenemos, nosotros vivimos en la ley. Nosotros hemos tratado de que se cumplan todas las normas de la ley en todos los actos que tiene nuestra institución. Y eso nos ha hecho que la gente nos respete, que la gente crea en nosotros, y que instituciones del sector empresarial y del sector internacional nos hayan dado reconocimientos por ese comportamiento tan pegado a las normas y leyes que se tienen en los países
y en las organizaciones internacionales. Sí, ahí estaríamos, por ejemplo, hay una máxima que todos conocemos, o la mayoría de quienes están captando, que dice dura lex ex lex, o sea, dura la ley, pero es la ley. Es la ley, sí. Muy bien. Así es. Ahora, algo, digamos, personal y ramificado. Yo desde que tengo conocimiento de su persona, me decía, mire, está Cayo Castillo. Digo yo que es por lo Ricardo. ¿Quién le comenzó a mencionar así como Cayo? Bueno, la verdad es que ese decide, ahí está Cayo Castillo o algo, empieza desde que yo era muy joven. Porque cuando estábamos en el colegio o algo, nosotros decíamos, haces eso y hacemos eso. Como diera lugar, lo teníamos que hacer. Cuando estuve yo mayor y ya trabajaba con mi padre en la fábrica, me decía, mira, tenés que ir a tal feria a distribuir productos. Y a distribuir los productos, pues no había cómo, no había más remedio que hacerlo. Después entendí un mensaje a García, no sé si usted lo ha leído alguna vez, el mensaje a García, que se le da un mensaje, un general le da a un soldado el mensaje a García y le dice, tenés que dejarle esto a don Juan Pérez. Pero no le dice ni dónde, ni qué, ni cuánto. Y el tipo se vuelve loco hasta que entrega el mensaje a García. Y esa es una de las normas realmente que uno debe tener. No le tiene que explicar todas las cosas para que uno haga las cosas bien y que las cumpla. Ese mensaje a García, o uno que también se llama el jarro azul. Sí. No sé si él ha leído el jarro azul, famoso jarro azul, que el Señor le dice, quiero comprar un jarro azul, así, así, así. Y él lo va a buscar a todos lados, se va de viaje hasta que encuentre un jarro azul y se lo lleva en esa con forma. Las características, sí. Entonces, yo diría esas cosas tan pequeñitas que son cuentos que se dicen en la vida son grandes cosas. Y así pasó. Entonces me pusieron en la cámara y en la cámara normalmente siempre le dan trabajos a uno y lo formaban y lo hacíamos. Y después estuvimos en el Cacifi, la misma forma. Pasé a los otros lugares que estábamos en los mercados como un centroamericano y así fue. ¿Por qué? Porque cumplíamos con lo que se decía. Y entonces empezó a decir, bueno, ahí está Cayo, Cayo lo hace. Y Cayo lo hace. Y llegué a un momento en que entre mis amigos y entre las cámaras y todo, me llegaron a tener tanta confianza que cuando había un problema grande y había que tratarlo, Cayo lo hace. Que vaya Cayo. Sí. Y entonces lo mandaron así. Y así me mandaron desde políticas hasta internacionales. Se extendió, se ramificó. Se ramificó. Ahora, hablando de esa palabra, ramificó, pero a esta altura hay más Cayos, ¿no? En su familia. Ah, somos 4. Ya somos 4. Eso ha sido bonito también, porque mi hijo, primero, que se llama Ricardo, igual que yo, cuando nació su primer hijo, dijo, no, se tiene que llamar Ricardo también. Yeah. Y mi nieto, cuando nació su primer hijo, dijo, se tiene que llamar Ricardo también. Entonces, para hasta que seamos 4 Ricardos en vida. Entonces, y afortunadamente hemos tenido la suerte de hacer muchísimas cosas juntos y nos gustan las cosas más o menos iguales. Me acompañan al IRTA muchísimo, vamos a sus casas de ellos. En fin, yo creo que ha sido una familia muy unida y los 4 Cayos juntos. Y como aquello de la libre opinión o albedrío, me contaba usted, y es bonito compartirlo con la gente, de que hay 2 Cayos del Real Madrid y 2 del Barcelona. Así es, así es. Mi hijo y yo somos del Madrid y mi nieto y su hijo son del Barcelona. Entonces practica la democracia, ¿eh? Sí, practica la democracia. Sí. Así es cierto. Y tuvimos la suerte, un viaje, también creo que le conté algo de eso, que llegó mi bisnieto y le dijo a su papá, yo quiero irme a ver el juego del Real Madrid y del Barcelona, pero quiero irme con los 4 Cayos. Entonces me viene mi nieto y me dice, mire, lo invito a que se venga a Barcelona con nosotros a ver el juego. Y entonces nos fuimos los 4 Cayos a Barcelona a ver el juego del Real Madrid y el Barcelona. Desafortunadamente quedaron empatados. Y 0-0, ¿no? 0-0, pero el dominio del Real Madrid fue absoluto, ¿verdad? Eso
no le gustaba ni al chiquito. Decía, no, es que eso no es así. Y eso es como se dio lo del Real contra el Atlético, que no se tuvo la oportunidad de ver, que no solo lo ganó, sino que fue un dominio tremendo de partido y le quitaron el invicto al Atlético. Sí. Bien, ahora vamos a enfocar la charla sobre lo que es lo que usted ha ido construyendo, ampliando, diversificando y demás. Nos mostraba en la ocasión anterior a José Pablo y a su servidor una serie de reconocimientos. Usted ha hablado de reconocimientos, pero en sí, cómo se formó y se fueron colocando las piedras angulares, los cimientos de lo que ahora es esa entidad tan grande y que le sirve a tantas personas como es el ITRA. Bueno, el ITRA se forma en 1962 y lo forman los empresarios voluntariamente, no el gobierno y no los trabajadores. Es el sector privado que financia esta institución y entonces propone hacer una ley para que pueda esta institución funcionar. Se hace una ley de carácter autónomo donde el gobierno de la República no tiene ninguna intervención, no da un solo centavo, los trabajadores no dan un solo centavo, pero sí tienen 2 representantes en el consejo directivo para que oír su voz, saber cómo piensan ellos. Y se forma con una administración que son 2 de industria, 2 de comercio y 2 de agricultura, y un solo representante del gobierno, también tenerlo para escuchar su voz, no para otra cosa. Y así es como se forma en el 62. Digo esto porque mucha gente, incluso ahora que me dieron un reconocimiento, hay personas que dicen, es que debía hacerse tal cosa. Si no saben, no averigüen antes de decir las cosas. Pero así es, el IRTA es autónomo, solo del sector privado y administrado por el sector privado, financiado por el sector privado. Entonces, al principio se empezó con un día de salario al año, que era el equivalente del 2.8 por millar de los salarios. Eso era muy poquito. Y entonces se compró un edificio en la Matitlán, donde se hizo el primer parque, y ese parque pues era muy pequeñito, daba muy poco atractivo. Entonces se busca hacer otro y se encuentra unos terrenos en Agua Caliente que tenían unos nacimientos sulfurosos que eran muy bonitos, y empieza a pensarse en hacer ese parque, pero con poco dinero era difícil, era muy difícil. Y entonces yo un día dije, no, le voy a hablar al sector privado organizado para que subamos del 3 por millar que se pagaba al 1% de las planillas. Y así lo hice. En el 92 se lo presenté a cada una de las entidades del sector privado por separado. Decirles, mire, así se ha manejado el dinero desde el primer día. Todas las cuentas desde el primer día, así se ha manejado, así se ha invertido, pero no es suficiente para poder hacer una entidad que realmente dé recreación a los trabajadores y a sus familias de primer orden, que sean parques que se reconozcan en el mundo y que la gente se sienta feliz de estar en esos parques. Y el sector privado unánimemente dijo, sí, estamos de acuerdo, pagamos el 1% de las planillas. Llevamos esa idea al Congreso de la República y logramos que se modificara la ley en ese aspecto para que el sector privado pagara más para poder hacer grande el instituto. Ahí empieza realmente a crecer la institución, porque ya pensamos en hacer un parque grande en Guatemala. Cuando hicimos el parque grande en Guatemala, que es Mundo Petapa, dijimos lo que necesitamos es que la gente salga de la ciudad, que pueda ir a vacacionar fuera de la ciudad, que no nos quedemos encerrados en el centro de la República, que es donde más industrias hay, donde más trabajadores hay, pero estamos encerrados. Entonces, y lo lindo es salir, vámonos a algún otro lado. Entonces empezamos a buscar qué otro lado podía ser. Y llegamos a concluir que el mejor lugar para poner el segundo parque era el suroccidente de la República, porque era donde más empresas habían después del centro de la capital y donde más trabajadores de la empresa privada habían también. Entonces se llenaban las dos cosas, ¿verdad?
se llenaban las dos cosas. Y entonces logramos conseguir una finca que tuviera las condiciones que se requieren para hacer un parque. Tenía fácil acceso, tenía servicio eléctrico en la puerta, la carretera era una carretera de primer orden y era no plana, pero casi plana para poder hacer un parques bonitos. Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar y a diseñar lo que eran los parques de Retalhuleu y para crecer. Entonces fíjense que nosotros teníamos Amatitlán y Aguacaliente. Con esos parques no pasábamos de 500, 600 mil personas al año. Y dijimos, no, nosotros necesitamos tener 3 millones de personas que visiten los parques, porque hay tantos trabajadores y familias que necesitan más que eso. Y así fue como pensamos hacer el gran desarrollo de Retalhuleu. Hicimos un plan maestro para poder desarrollar parques de diversiones y hoteles, para que la gente pudiera vacacionarse a esos lugares. Y así fue como empezamos desde el año 1996-97 a trabajar en la zona. Compramos nosotros la propiedad que tenemos en Retalhuleu el 2 de julio de 1981. Ese día la compramos. Y de ahí empezamos a ver qué hacer. Hicimos un estudio ambiental total de qué podíamos hacer y determinamos que de un lado de la carretera serían parques y de otro lado de la carretera serían hoteles. Y eso sí empezamos a hacerlo y logramos hacer primero algo de los hoteles. Hicimos un área de piscinas y unos 200 habitaciones y empezó a trabajar muy bien. Para mientras trabajábamos el parque acuático, que fue el primero que hubo, que es Chocomil, que ha tenido un éxito fabuloso. Es un parque que llegó a tener 1 millón de visitantes al año. Y después hicimos Xetulul, que es otro parque que es un parque temático muy bien hecho, muy bien logrado. Hemos logrado tener hasta 850,000 personas en el año. Y después hicimos los hoteles, que empezamos con 150 habitaciones. Hoy tenemos 770 habitaciones. Y hicimos otro parque que es más ecológico, que es Xejuyup. Entonces tenemos 3 parques en esa zona y 700 y pico de habitaciones ya trabajando para los hoteles, y estamos recibiendo en esa zona ya más de 2.200.000 personas. Ya con eso dijéramos, estamos bien. En el Parque de Guatemala estamos recibiendo alrededor de 1.250.000 personas. Entonces ya recibimos más de los 3 millones que queríamos. Sí, ves, pero ya está con ganancia. No paramos. No. Seguiremos trabajando y hemos comprado más tierra y hemos pensado hacer más hoteles y más parques de diversión. ¿Cómo le podría explicar así en la brevedad a la gente cómo ha internacionalizado el IRTA? Porque hay visitantes que llegan de fuera y bastantes. Bueno, la parte de internacionalizar un parque es bien complicada. Hay una organización mundial que se llama asociación, lo voy a decir en inglés porque no me recuerdo eso, se llama International Association of Amusement Parks and Attractions. Esa es una asociación que se formó en los Estados Unidos solo con parques americanos. Y empezaron a hacer reuniones, convenciones, exposiciones, y nosotros nos enteramos de ella. Entonces empezamos a investigar y sí permitían miembros que no fueran de Estados Unidos, y había muchos miembros que eran de otros continentes. Entonces nosotros pedimos incorporarnos y nos aceptaron. Y empezaron a conocernos. Cuando llegábamos nosotros a los stands de las convenciones y de las exposiciones, para decir, mire, somos de Guatemala, se asustaba la gente. Guatemala, ¿y qué vienen a hacer ustedes por aquí? Pues venimos a aprender, ¿verdad? Porque es la verdad, no debe ser mentiroso. Venimos a aprender de los que han hecho buenos parques y de las que producen buenos juegos mecánicos. Y así fue como nos fueron conociendo. Y entonces al irnos conociendo, al estar llegando más gente de Europa y de Asia, los directivos de esa asociación dijeron,
debemos de darles un puesto miembro del consejo directivo a Asia uno, a Europa otro y a América Latina otro. Y yo tuve la suerte, que como ya me conocían un poco, que me hayan nombrado como el primer representante de América Latina en el consejo directivo. Entonces ahí ya se rodea uno más con todos los ejecutivos de los grandes parques y ya le enseña a uno más, dijéramos, de lo que es un parque de diversiones, cómo se debe diseñar, cómo se debe administrar, cómo debe uno operar, cómo debe mercadear. Fíjate, esa parte es difícil. Y desde ese tiempo para ahora, repetí otra vez más como director en el consejo directivo que terminé en el año 2013. Y realmente le digo, ha sido para nosotros una fortuna haber llegado con ellos, porque ellos nos abrieron los parques, nos enseñaron cómo debemos de diseñar un parque, en qué forma, cómo se deben dar los suministros, cómo debe salir la basura, cómo debe llevar los servicios públicos, cómo debe ser el agua, la energía eléctrica, los parqueos, en fin, todo ese tipo de cosas que uno no sabe, realmente no lo sabe, hasta que no lo vive y no lo ve y no le enseñan. Así es como nos lo hicieron a nosotros y tenemos la suerte de que nosotros hoy tenemos ya esas ventajas en nuestros parques y las logramos internacionalizar. Al internacionalizarse, dijéramos, en el mundo se conoce en los países cercanos y entonces los salvadoreños empezaron a venir, muchísimos salvadoreños, bueno, vamos a Guatemala y México, fuimos a hacer un mercadeo a México, desde la Ciudad de México hasta Tapachula. Y empezaron a venir los mexicanos, pero con la mala suerte de que empezaron a asaltarlos en las carreteras. Ustedes se recordarán que, que hubo el gran problema con los salvadoreños, de que decían no vayan a Guatemala porque los asaltan, y los mexicanos igual. Eso nos bajó un poco, y ya se ha ido recuperando nuevamente, pero siempre con algún temor. Pero ya tenemos otra vez visitantes de esos lados, y tenemos visitantes de Honduras un poco, de Costa Rica otro poco, y vienen algunos de Europa o vienen algunos de Estados Unidos esporádicamente, especialmente los migrantes guatemaltecos que viven en los Estados Unidos, traen gente amiga. Y en los programas, dijéramos, de ayuda de los médicos que vienen aquí a operar o por alguna otra cosa, se hospedan en nuestros hoteles. Entonces eso ha internacionalizado a nuestra institución, y hoy ya tenemos reconocimientos muy grandes de las diferentes organizaciones de ayudas a Guatemala y además de las organizaciones que realmente son muy interesantes. En la semana anterior a esa charla, don Ricardo, usted se constituyó en el primero que de una entidad como es la Contraloría General de Cuentas pues le rindieran un homenaje. ¿Cómo se sintió y se siente emanando de dónde es y lo que representa para la fiscalización de cómo se mueven los centavos, los quetzales, etcétera, y la forma correcta de hacerlo, que haya sido usted el que ha abierto brecha y ser, como dicen, el primero? Mire, un reconocimiento que se le dé a uno siempre pues lo halaga, lo estimula, pero un reconocimiento como el de la Contraloría de Cuentas realmente le da a uno una tranquilidad y una satisfacción de saber que está trabajando correctamente, que está trabajando dentro de la ley, como hablamos, manejando todas las normas que mandan en la contabilidad perfectamente, y eso realmente a la institución y a mi persona, sí le digo, nos emocionó muchísimo. Pero lo más importante, y yo lo dije en mi respuesta al señor Contralor, dije al Ejecutivo que no quiera que lo fiscalicen es un mal ejecutivo, porque los ejecutivos deben de tener siempre una auditoría de primera categoría, que esté revisando todos sus movimientos contables y una contabilidad que esté ejecutándolos correctamente, porque si el Ejecutivo no sabe los errores que se cometen en el mes siguiente que se cometieron, ya no los corrige. Uno debe corregir inmediatamente los errores, y la única forma es siendo
siendo auditados por alguien. Nosotros tenemos aquí una auditoría interna muy enérgica, pero tenemos también la Contraloría de Cuentas. Y la Contraloría de Cuentas tiene abiertos todos los libros nuestros para que puedan revisar lo que ellos desean. Y así lo manifesté y así lo hemos vivido, y por eso es que nos reconocieron la apertura nuestra. Jamás hemos negado a la Contraloría de Cuentas un dato, nunca. Yo me recuerdo que uno de los señores auditores vino una vez y me dijo, mire, yo quiero ir a pagar las planillas. Le dije, con muchísimo gusto, yo le proporciono vehículo y váyase a pagar. Y se fue a pagar. Y cuando regresó me dijo, mire, ¿por qué usted fue tan fácil de decirme que fuera a pagar las planillas, y a la mayoría de la gente no le gusta que uno vaya y pague las planillas, porque ahí es donde se encuentran dijéramos, los trabajadores en blanco? Le dije, mire, primero, porque no los tenemos, y segundo, porque usted me hace un favor que yo no hago, que es ir a pagar una planilla. Si usted me hace ese favor de pagarla y darse cuenta que están, para nuestra institución es una gran ayuda. Me dijo, mire, tiene razón, no lo había pensado así, me dijo, y así es. Pero ahora yo lo digo, quien no quiera ser auditado es porque diría algo malo. Así es sencillo. Uno definitivamente, si uno no tiene tejado de vidrio, cualquiera puede venir y auditar lo que esté autorizado, por supuesto, a revisar sus cuentas perfectamente. Nosotros, afortunadamente, 58 años, nunca hemos tenido un reparo. Hemos tenido... Está invicto. ¿Ah? Está invicto. Sí, vamos invictos, gracias a Dios. Y hemos tenido observaciones de la Contraloría, mire, es eso, y lo corregimos inmediatamente. Inmediatamente es corregido, porque no tenemos por qué no corregir las cosas que son buenas para la institución. O sea, eso diría yo que es lo que diferencia al IRTA de las otras organizaciones. Porque nosotros estamos abiertos, vengan, revísenos, aquí están nuestras cuentas, aquí está nuestro dinero, todo. Y las cuentas son claras, ¿eh? Como dice el dicho, cuentas claras y el chocolate espeso. Bien espeso. Así estamos y así hemos hecho, y lo logramos, que ser reconocidos, dándonos ese reconocimiento que realmente para nosotros es muy emotivo y es muy, dijéramos, muy enriquecedor para nuestra cultura de trabajo, de decir, hay que hacer las cosas bien, hay que ser siempre patriotas, hay que cumplir con nuestra ley y hay que cumplir con nuestras obligaciones. Muy bien. Bueno, ahora en la parte final de este segundo tiempo, ya está cerca el árbitro de pitar y decir, nos retiramos. ¿Cuál es el platillo, qué platillo en casa que le gusta más degustar a Ricardo Castillo? Bueno, yo soy muy de comida chapina, fíjese. La verdad, la comida chapina. ¿Y cuál de todos? Si hay una Me gastronomía. encantan los tamales. Ah, tamales. Ya somos dos. Los tamales, a mí normalmente, por lo menos 1 o 2 veces al mes, me como mi tamalito en el desayuno. Siempre me como el tamal con mi chocolate, muy sabroso, y mi panito dulce, y es uno de mis favoritos. Y de ahí los frijoles. Los frijoles no pueden faltarme en la mesa. Me gustan con frijoles, con tortilla, con plátanos, con todo. Todas las combinaciones. O sea, eso es lo que realmente... Después ya es variado todo, ¿verdad? Pero claro, esos dos son los que más me gustan. Y de lo mucho que ha recorrido en el mundo, ¿qué platillo le ha gustado más a nivel de gastronomía mundial? Bueno, le digo con franqueza, a mí me gusta muchísimo la comida italiana. La comida italiana para mí es muy sabrosa. Y me encanta cuando he tenido la fortuna de estar en Italia, que son varias veces. Me encanta ir a comer espaguetis, fettuccinis o pizza, mil platos más. Y la otra es la española. La comida española, la paella, me encanta, los callos a la madrileña. Ahí hay otros callos. ¿Ah? Ahí hay otro callo. Sí. Por eso me encanta también. O sea, mis dos comidas preferidas, dijéramos internacionalmente, es italiana y española. Y española. Bueno, ya que usted ha hecho recorrido del mundo, ¿qué ciudad del mundo es la que más le ha impactado? Yo creo que como ciudad, como diseño, como belleza natural que se haga, es París.
París. París para mí realmente es impresionante cómo la manejan y lo que han logrado hacer. Y después la segunda ciudad que es impactante por la monstruosidad y cómo la logran manejar es Nueva York. Son las dos ciudades que yo le diría a usted que realmente me han impactado como ciudad. Como ciudad. A nivel de personajes del mundo y de la historia, ¿nos podría enumerar a 3 que más le han llenado por X factor de lo que dejaron como secuela de vida? Yo diría que Juan 23 es uno. Sí, pues. El Papa Bueno. Y el general Eisenhower como presidente de los Estados Unidos, que es otro personaje que me ha impresionado muchísimo siempre en mi vida. Y uno tercero que me puede haber impresionado mucho. Yo realmente no hay otro mucho que salte como ellos, dijeron, pero sí, ellos dos. Muy bien. Y ahora, a nivel de que usted se ha relacionado a lo largo de la vida con bastantes de nuestros presidentes, ¿con quién ha tenido la mejor relación? Bueno, buena relación he tenido con varios, dijéramos. Con General Ana lo tuve, con General Schellauer lo tuve, con Oscar Bechel lo tuve, con Jorge Serrano lo tuve, con Jimmy Morales la tuve, y en fin, con ellos tuve buena relación. Pero creo que de los presidentes de Guatemala, el que mejor realmente entendía las cosas para diseñar era el general Arana. Carlos Manuel Con Arana. Él era mucho más sensato, más fácil de poder explicarle los problemas y que los entendieran. Porque los demás ya jugaban mucha política, ya tenían el problema con el Congreso, en fin, era más difícil. Sí, pues. Pero el general Arana realmente fue el presidente que cambió. Si usted ve Guatemala, las reservas de Guatemala cuando entró Arana eran bajísimas. Yo le diría que eran de 2 dígitos. Y cuando él se fue, ya eran de 5 dígitos. Claro. Un gran cambio, diría yo. 70-74 la gestión del general. A nivel de deportistas, no futbolistas, ¿cuáles son los 3 deportistas universales que más le han impactado? Joe Louis, el primero. Joe Louis. Joe Louis me encantaba, a mí me parecía que era muy bueno. Después Mickey Mantle me parecía que era otro de los grandes. Y después, realmente yo creo que Pelé era el otro que pudiera ser. Yo le voy a hacer por aparte fútbol a Pelé. Bueno, ya viniendo con aquello de un cierre como corresponde a lo que usted representa, ¿qué le puede decir a la gente para que Guatemala sea la Guatemala que nosotros todos queremos, ¿verdad? Pero yo digo que incluso Guatemala es campeón mundial de proyectos, pero no tan bueno en ejecuciones, y lo del IRRA es una ejecución y una proyección, un crecimiento. ¿Qué le puede sugerir usted a la gente de todos los estratos que nos está captando como ejemplo de vida o como sugerencia? Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es buenos guatemaltecos. Yo creo que el ser buen guatemalteco lleva un gran significado adentro. Es respetarnos los unos a los otros como primera cosa. Que no quiera uno abusar del otro ni el otro abusar del otro, sino que al contrario. Después es la igualdad. Nosotros debemos de pensar que somos hermanos guatemaltecos, que todos vivimos en esta tierra y que todos debemos de disfrutar y convivir pacíficamente. O sea, eso debe existirnos. El otro es respetar las leyes del país, respetar las normas y tratar de cumplir con ellas. Porque la mayor parte de la gente lo primero que hace es tratar de no pagar los impuestos. No queremos pagar impuestos. Muy cara el agua, muy cara la luz, que quiten, que me la regalen. No, señor. Todo tiene un precio, todo cuesta hacerlo, y eso hay que reconocerlo y pagarlo. Entonces debemos de ser conscientes y pagar nuestros impuestos y cumplir con nuestras leyes. Si lográramos eso, yo le diría que Guatemala sería otro. Porque ahorita es al revés, ¿verdad? Solo quieren ventajas, solo quieren ver cómo
cómo hacen una movida. Famoso trinquete. Sí, trinquete. Usted va a cualquier lugar y lo primero que una autoridad o un lugar le piden es una mordida para ponerlo, cambiarlo de lugar. En fin, es horrible. ¿Por qué? Porque no respetamos a la ley, no nos respetamos a nosotros mismos y no nos queremos. Yo creo que eso es lo peor. No nos queremos nosotros mismos. Bueno, un gustazo para José Pablo, ahí tras cámara y con todo lo que es edición y el material que les llevamos, estar y platicar y conversar en 2 tiempos con don Ricardo Castillo Sinibaldi, así que ya lo saben, de alguien con tanto camino recorrido y en qué forma están esas sugerencias como modelo de vida. Así que muchas gracias y continuamos.